El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de enfocarnos específicamente en lo que sería una introducción a la base de datos de Azure. Específicamente conocido como SQL Database en este momento, antes se conocía como SQL Azure. Van a poder encontrarlo de los dos nombres, no hay ningún problema, no se van a tratar de diferentes productos, es exactamente el mismo producto. Tenemos acá dos fuentes principales de información que ustedes pueden utilizar cuando quieran aprender sobre SQL Azure o SQL Database, que sería el MSDN, ahí está toda la documentación, y también en el Channel 9. En el Channel 9, ahí lo que van a encontrar son las presentaciones, por ejemplo, las del TechEd. Recuerdan todas las conferencias que son pagadas de Microsoft, todas esas conferencias, una vez pasada la conferencia, están publicadas las presentaciones. Entonces, en el Channel 9 solo buscan por TechEd Norteamérica o TechEd Europa y ahí les va a aparecer las presentaciones, los videos y también las PPTs para que las descarguen. Y pueden buscar por Azure ahí y le aparecen todas las sesiones de Azure. Entonces, no tuvieron que pagar la entrada a la conferencia y tienen todo el contenido de la conferencia. Entonces, es bastante útil. Desde el punto de vista de Microsoft, Microsoft tiene diferentes plataformas de datos que van desde la visualización hasta todo lo que sería la captura de información, donde podemos tener aspectos como lo que sería motores relacionales, motores no relacionales, NoSQL, Hadoop, etc. Entonces, dentro de esa oferta de la plataforma de Microsoft, existe algo que sería el Azure Data Services. El Azure Data Services es una serie de servicios que me ofrece Microsoft en la nube que me engloban todos los servicios necesarios que yo tenga que necesitar para poder administrar los datos. ¿Qué tipos de datos puedo guardar en la nube de Microsoft? Primero, vámonos acá. El primero que aparece acá, que es como un elefante, ese es el HD Insight. El HD Insight es la implementación Microsoft en la nube de un clúster de Hadoop. Microsoft le pagó o se asoció con una empresa que se llama Hortonworks para que adaptara el código de Java de open source de Hadoop para que pueda correr dentro de la nube de Microsoft. Entonces, si a ustedes les interesan, pueden buscar HD Insight y si quieren saber la teoría pura, lo que hacen es que buscan Hadoop porque es completamente compatible. Es la misma versión, lo que hicieron fue portar lo que había en Linux hacia Windows. Entonces, pueden buscar tutoriales sobre Big Data o datos masivos que les va a poder correr dentro de HD Insight. La ventaja de HD Insight es de que les permite crear un clúster directamente dentro de la nube, sin que ustedes tengan que instalarlo. ¿Por qué les digo que esa es la ventaja? Clúster que se respeta de HD Insight son cientos de servidores para poder hacer análisis. Los clústeres de Microsoft, yo puedo llegar a crear clústeres de hasta 32 procesadores, de 32 servidores, para poder administrar los datos masivos. ¿Dónde se pueden almacenar esos datos masivos? Yo los puedo almacenar en Azure Storage. Entonces, recuerdan, los blobs que existen en Azure, que serían los... Ahí yo puedo almacenar esa información para que pueda ser consumida por el HD Insight. También puedo consumir tablas, Azure Tables, que Azure Tables es muy parecido una de las propuestas de Microsoft para lo que sería el almacenamiento no SQL. Y esos pueden escalar desde bytes hasta terabytes de información y crecen masivamente. Como digo yo, hasta donde les dé la billetera. Sí. Así es, digamos, por cada espacio se va pagando. Entonces, si ustedes quieren, pueden contratar todo un data center de Azure solo para ustedes. Ahí solo depende cuál va a ser la cuenta que les llega al final del mes. Las búsquedas, que sería el Azure Services, el DocumentDB, esa es, si ustedes han oído hablar de CouchDB o Cassandra, de alguna de las bases de datos no SQL más famosas en el mercado, la opción en Microsoft, que se parece mucho a esas, yo digo que están inspiradas en ese tipo de paradigma, es DocumentDB. Y después tenemos la otra oferta que está ya en la nube, que son las bases de datos SQL, que es el tema que les vamos a introducir hoy.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la plataforma de datos NoSQL y SQL de Microsoft ya precisamente? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros podemos pasar con SQL Server, desde tener un SQL Server local, ejecutando ya sea en máquina física o máquina virtual, hasta poder llegar a tener un SQL Server donde yo puedo tener una plataforma como servicio. También en Azure yo puedo hacer lo otro que es infraestructura como servicio. Cuando ustedes hablan de Azure en infraestructura como servicio son las famosas máquinas virtuales. Pero la plataforma como servicio, lo que nos ofrece Microsoft es, usted necesita una base de datos, entonces se la voy a dar como servicio. Usted no se tiene que preocupar por el hardware que está detrás de esa máquina que está ejecutando. Usted lo único que pide es procesamiento y espacio. El resto de administración es hecho por Microsoft. Específicamente, ¿cuáles son las características del Azure SQL Database? Las características es, primero, es una plataforma completamente entregada como servicio. En este caso ya casi les hago un demo, donde nosotros lo que tenemos es un servidor, que no es un servidor físico desde el punto de vista que nosotros podamos controlar la memoria y podamos controlar los procesadores que están dentro de este servidor, sino que es un servidor virtual, lógico. Es un servidor lógico. Y dentro de ese servidor lógico nosotros creamos bases de datos. ¿Qué bases de datos creamos? Bases de datos relacionales que están inspiradas en SQL Server. No son 100% SQL Server. Es una versión, podríamos decir que es una versión especial de SQL Server la que ejecuta en lo que sería Azure como servicio o SQL Database. ¿Cuál es la ventaja que nos da esto? Facilidad de aprovisionamiento, facilidad de despliegue y tolerancia a fallos. Ya casi vamos a explicar qué es la tolerancia a fallos. Escalabilidad bajo demanda. Eso quiere decir que ustedes pueden empezar con una base de datos que requiere muy pocas transacciones por minuto hasta tener cientos de transacciones por segundo. Pueden escoger eso y es un servicio completamente configurable. Entonces, ¿qué es el SQL Database? El SQL Database o el SQL Azure lo que nos dice es que por cada suscripción que ustedes tengan en Azure van a poder crear N cantidad de servidores. Esos servidores son servidores lógicos y cada servidor lógico puede tener bases de datos. Después, cada una de esas bases de datos está basado en el Transact SQL de SQL Server, pero tiene algunas diferencias. Las diferencias que tiene es de que no todo lo que se ejecuta en SQL Server local va a pasar transparentemente a un SQL Database. Sí se puede migrar, pero sí hay que hacer algunos ajustes. Además, todo lo que sería en la parte de el Master Database tiene algunas opciones nuevas, como lo que sería vistas para saber las reglas del firewall y saber todo lo que sería el consumo que yo tengo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Nosotros vamos a tener una aplicación que tenemos acá. Esta aplicación va a requerir una base de datos que la creamos en SQL Azure y esa base de datos la vamos a utilizar. ¿Con qué forma la utilizamos? Creamos la base de datos en la nube y el protocolo que nosotros vamos a utilizar para conectarnos es un protocolo ya bastante conocido. Todos supongo que deben estar familiarizados con el término TDS, Table Data Stream. Table Data Stream es el protocolo que viene utilizando SQL Server desde que fue creado. SQL Server 2000, SQL Server 6, todo hablaban Table Data Stream, con el puerto 1433. Esto quiere decir de que a pesar de que está en la nube, como lo tenemos acá, a pesar de que está en la nube, este servidor habla SQL y habla con el protocolo estándar de SQL Server. Quiere decir que ustedes tienen programación en ADO.NET, donde ustedes hacían el connection string hacia una base de datos de SQL Server, exactamente el mismo connection string les va a servir para cuando está en la nube. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? El nombre del servidor. El nombre del servidor es lo que cambia. Ya no es un servidor local, sino que es un nombre de un servidor que está en la nube, en el dominio de Microsoft Azure. También tiene algo que se llama el Elastic Scale, que lo que me permite es poder escalar la base de datos desde una sola base de datos a tener una base de datos distribuida. Yo lo puedo tener así
Y también le puedo aplicar georreplicación. Georreplicación quiere decir de que yo podría tener acá mi base de datos principal de SQL Database, pero replicada en otros data centers. De forma tal de que si hay un cliente que está en Europa, se conecta al data center que está más cerca de Europa, que no tenga que venir hasta Estados Unidos. Con respecto a lo que sería la alta disponibilidad, como lo pueden ver acá, ¿qué es lo que tenemos? Cuando ustedes crean una base de datos en Azure, que sería un SQL Database, se le crea un servidor lógico. Ese servidor lógico es atendido por una instancia de SQL Server que está corriendo dentro de una máquina virtual, y esa instancia tiene alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes crean una base de datos en Azure, tienen una base de datos primaria y hay 3 réplicas de esa base de datos. Funciona de esta forma. Cuando nosotros tenemos una base de datos de SQL Database o de SQL Azure, la aplicación que tenemos acá, que ya sea que se conecte desde ADO.NET, desde PHP o de Java, cualquier aplicación que antes se podía conectar a un SQL Server, se va a poder conectar a un SQL Database. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Existe un nombre, que es el nombre lógico, que se nos asigna cuando nosotros creamos el servidor, y una vez que nosotros creamos ese nombre, va a llegar al punto de entrada de Azure. Entonces, en el punto de entrada de Azure, me van a decir, tengo mi servidor que sería Cloud DevCamp Costa Rica.cloud.app.net. Me va a decir, ok, ¿quién es el que me atiende eso? ¿O dónde es que está ese nombre? Entonces me va a redireccionar al data center que corresponde. Una vez que está adentro, me va a decir, ok, yo tengo que empezar a atender a ese cliente. Entonces existe una capa, que son esta capa del gateway. El gateway lo que me dice es, de todo este pool de servidores que yo tengo acá, ¿lo ven? De todo este pool de servidores de SQL Server, ¿cuál de ustedes servidores está atendiendo o aloja la base de datos que me están pidiendo desde afuera? Entonces ya se ubica ese servidor y, por ejemplo, digamos que nos toca este servidor, el primer servidor que nos aparece ahí. Entonces, ahora sí, la aplicación va a pasar por todas las capas y ya sabe que va a empezar a trabajar contra ese servidor de SQL. Ya el físico, digamos, la instancia que me está atendiendo. Y se hace todo el trabajo. Cualquier operación que se hace sobre esta base de datos se está replicando en otra instancia. Si por alguna razón esta instancia queda fuera de línea, ¿qué va a pasar? Automáticamente me atiende el otro servidor. Por eso me da la alta disponibilidad. Desde el punto de vista de la aplicación es completamente transparente. Una aplicación, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros, lo que Microsoft responde es a la pregunta o al deseo que tenían los usuarios, que yo quiero tener una base de datos en la nube. Primero, al tener una base de datos en la nube, se utiliza el modelo relacional de SQL Server, se utiliza el API y las herramientas existentes, que ya tenemos, ya las que se conocen, y además está construido para la nube para alta disponibilidad y escalabilidad. Otra de las opciones que tiene es que es accesible desde cualquier lenguaje de programación, siempre y cuando ya se conecte por ODBC, por OLDB, por ADO.NET o por JDBC. Cualquiera de los protocolos que estén disponibles en este momento se va a poder conectar. Y la ventaja que tiene es de que se concentra en las características de SQL Server, pero con los aspectos de escalabilidad bajo demanda. Vamos a tener acá que una base de datos de Azure o una aplicación que está relacionando con una base de datos en Azure tiene estas características. Yo tengo la aplicación con Table Data Stream y la aplicación puede utilizar una o más bases de datos. Ustedes eligen cuántas bases de datos. Igual depende de la arquitectura o el patrón que ustedes hayan definido. Puede ser que solo una base de datos sea suficiente o quieran tener múltiples bases de datos. Igual a como desarrollan aquí localmente. Es decir, una sola base de datos o muchas bases de datos. O si tienen multitenant, una base de datos para cada cliente, ustedes definen el esquema. Al final, lo que ustedes tienen es SQL Server. También podría tener varias aplicaciones conectándose a varias bases de datos. La ventaja que yo tengo acá de tener varias bases de datos, algo que sí es interesante, es de que en Azure todo se cobra.
¿verdad? Todos los servicios son cobrados. Entonces, dependiendo del nivel de servicio que yo elija de la base de datos, así va a ser la facturación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría tener ciertas bases de datos que requieren más desempeño que otras. Entonces, yo tendría que diseñar mi aplicación para que mis bases de datos transaccional, la que requiere, que se usa día a día por miles de clientes, tenga el mayor desempeño. Pero otras bases de datos que no son tan utilizadas, podría ponerlo en un nivel de desempeño más bajo. Entonces ahí bajo lo que sería la facturación. Yo puedo empezar a jugar con eso. Aspectos que tienen que ser determinantes a la hora de utilizar una base de datos como servicio. Como es una base de datos como servicio, todo es administrado por Microsoft. ¿Y qué me va a ofrecer Microsoft? Me ofrece escalamiento, elástico y rendimiento. El rendimiento, ya casi se los muestro en la siguiente filmina, nos dice es, ¿usted quiere rendimiento básico o rendimiento premium? Usted va a elegir cuál es el nivel de rendimiento. Continuidad del negocio y protección de datos. Dependiendo del nivel de servicio que ustedes elijan, por ejemplo, si eligen el básico, van a tener menos desempeño, pero siempre van a tener las 3 réplicas locales en el data center. O sea, siempre va a estar la alta disponibilidad. Pero si ustedes quieren tener mayor desempeño, entonces eligen un nivel de servicio más alto, pagan más, pero también les da la oportunidad de poder tener una opción que sería georreplicación. ¿Lo ven? Ya en el nivel premium me permite georreplicación. Mi base de datos está replicada localmente en un data center, pero también está replicada en otro data center. Autogestionado y familiar. ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos exactamente lo que serían las herramientas normales. ¿Cuáles son los niveles de servicio que me ofrece Azure en la nube? Estos son los 3 nuevos niveles de servicio. Si ustedes buscan la documentación, voy a pasar a esta filmina. Si ustedes buscan la documentación inicial de Microsoft, existía en Azure o en SQL Azure, como se llamaba anteriormente, 2 tipos de servicios, que era web y business. Solo esos 2 servicios se tenían. Tenía un problema el servicio de web y de business. El servicio de web y de business es que tenía el problema conocido como el vecino ruidoso. El vecino ruidoso significa lo siguiente. Ustedes recuerdan que las bases de datos de SQL Azure al final están corriendo en una instancia de SQL Server. Y yo estoy pagando ahí, en la primera versión de Web Business, yo pagaba solo por el espacio. Y yo decía, ok, quiero pagar una base de datos de 50 gigas, se aloja en el servidor A. Otra persona dice, quiero pagar una base de datos de 10 gigas, se aloja en el servidor A. Otra pide una base de datos de 1 giga, se aloja en el servidor A. ¿Y ahora qué pasa? Una aplicación utiliza más recursos que la otra. Entonces yo estoy pagando 50 gigas, pero puede ser que la base de datos de que está pagando 1 giga haga tantas transacciones pequeñas que es ruidoso, me están consumiendo memoria, me está consumiendo acceso a disco. Entonces existía un pequeño problema con esto, que era de que hoy mi aplicación podría ser rápida, mañana podría ser no tan rápida. Eso era lo que pasaba en el Web Business, porque lo único que me aseguraban era de que el espacio, y además me aseguraban de que mi operación sí iba a ser exitosa. ¿Qué quería decir eso? Nunca le daban timeout a las transacciones, pero lo que hacían es que las transacciones se volvían más lentas para mantener el desempeño. Y si se detectaba mucho cuello de botella, se empezaban a mover las bases de datos. Entonces, eso cambió con el otro nivel de servicio, que es el que les voy a mostrar ahora, que es cuando ya se empieza a hablar de SQL Database, que es donde yo voy a tener niveles de servicio de básico, estándar y premium. Y este básico, estándar y premium están ligadas a desempeño. Están ligadas a desempeño con base en una unidad que se llama DTU. El DTU, que son las unidades de transacciones de bases de datos, es una combinación de acceso a disco, una combinación de memoria y de CPU. Entonces, lo que me ofrece Microsoft es, si usted elige el nivel básico, va a tener, por ejemplo, 5 DTUs. Pero si elige la premium más alta, va a tener 800 DTUs. ¿Y eso qué significa? De que siempre, sin importar qué otras bases de datos están corriendo en la infraestructura compartida, yo siempre voy a tener ese rendimiento.
porque ahora estoy pagando por espacio y por rendimiento. ¿Ven la diferencia con respecto a lo que era el Web Business, que solo pagaba por espacio? De hecho, si yo tengo aquí, y me devuelvo un momentito, estos son los nuevos niveles de servicio. Los nuevos niveles de servicio, si ustedes entran a la consola de Azure, van a ver que, primero, el nivel básico me dice que es para cargas transaccionales sencillas, tamaño máximo de 2 GB, el rendimiento, vean que son los puntos que me indican el rendimiento. El nivel estándar, eso es para la mayoría de las aplicaciones, vean que me dice que vaya a tener bases de datos hasta 250 GB, y el nivel premium es para las bases de datos que requieren alto rendimiento, hasta un máximo de 500 GB por base de datos. Si nosotros vemos ahí un poco más el rendimiento, podemos ver lo siguiente. Niveles de desempeño. Por ejemplo, en DTUs, el nivel básico me dice que tiene 5 DTUs. El nivel estándar, vean que también se vuelve a dividir, estándar 0 hasta el 2. Va desde 10 DTUs hasta 50 DTUs. El nivel premium va desde 100 DTUs hasta 800 DTUs de rendimiento asegurado. Tal vez se les vuelve aquí un poquito más claro cuando nosotros vemos aquí la parte de transacciones medido por el rendimiento. En este caso, aquí hay una base de datos que se llama ASDB. El ASDB es una base de datos que hizo Microsoft, que es como para simular una aplicación típica. Entonces, midiendo ese desempeño me dice, si yo tengo el ASDB nivel básico, yo puedo tener un máximo de 16.600 transacciones por hora. Ese es mi nivel de rendimiento. Y eso es lo que me van a asegurar. Si yo ya tengo estándar, yo puedo tener, por ejemplo acá en S2, 2.570 transacciones por minuto. Se puede imaginar aquí el salto de desempeño, ¿cierto? Y ustedes podrían llegar incluso a tener aquí, en el nivel P3, 735 transacciones, pero por segundo. ¿Lo ven? Entonces, el nivel es superior. De hecho hay muchos servidores locales que ustedes pueden tener que ni siquiera llegan a ese nivel de transacciones, de 735 transacciones por segundo. Es una máquina bastante grande. No sé si ustedes lo han medido. De hecho, uno de los sistemas más grandes que yo he visto requeriría un nivel P1. Porque el nivel P1, si ustedes hacen un transact SQL en el SQL Server local, van a poder sacar la tasa promedio de transacciones por segundo. Entonces, con base en las tasas promedio de transacciones por segundo, van a poder saber cuál es el nivel de desempeño que ustedes necesitan. En mi caso, cuando hice la consulta, me dio que eran 84 transacciones por segundo. Entonces, yo necesitaría un P1. Con eso estaría bien. Y es una base de datos bastante grande. Entonces, ven que tengo los diferentes niveles de servicio. Estos son los transact SQL que les está diciendo que puede existir o que puedo utilizar para medir el desempeño actual de mi base de datos y saber si está siendo más o menos utilizado. En este momento hemos visto la escalabilidad con base en DTUs, que es prácticamente, si lo reducimos en términos llanos, sería agregarle más CPUs, agregarle más poder de disco y más memoria a una base de datos en SQL, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si su aplicación es tan grande que ni siquiera con el nivel más alto de Azure Database pueden llegar al desempeño que ustedes quieren? Entonces pueden hacer algo que se llama ScaleDB. ScaleDB se basa en un concepto bastante viejo que se llama charts. Charts o chunks o división de datos. Charts significa que si ustedes tienen una tabla muy grande, en lugar de esa tabla estar en una base de datos, esa tabla está distribuida en varias bases de datos. Entonces, como está en varias bases de datos, tengo varias instancias de SQL Server que están atendiéndome. Y el Elastic Scale lo que me permite es poder tomar una base de datos grande, tomar ciertas tablas grandes y empezar a dividir esa tabla grande en varias bases de datos, en varias instancias. Y que al final voy a poder hacer consultas y las consultas están distribuidas. ¿Lo ven?
Entonces, no estoy usando una sola instancia de SQL Server, sino que estoy usando múltiples instancias para acelerar el desempeño de esta opción. De hecho, aquí lo podemos ver. Yo tengo una base de datos que está dividida, una tabla que está dividida en varias bases de datos. Eso es lo que yo voy a tener. Desde el punto de vista conceptual, así trabaja. La idea general es que yo voy a tener aquí un cliente que habla MSQL. Tengo algo que se llama el Chart Map Manager. El Chart Map Manager lo que me permite es precisamente decir cómo voy a dividir la tabla. En este esquema está muy sencillo, se está dividiendo por ID de cliente. Entonces yo le digo, los clientes que van del 0 al 100 están en esta base de datos, los clientes del 10 a 200 están en esta otra base de datos y de 200 a 300 están en esta otra base de datos. Y así sucesivamente, hasta que ustedes puedan obtener todo el desempeño. Se podrían imaginar que en este caso no tengo una sola base de datos, sino tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases de datos o 7 instancias de SQL Server atendiendo mi aplicación. Desde el punto de vista de las consultas, adivinen qué. ADO.NET. ADO.NET para poder hacer las consultas. Incluso puedo hacer algunas operaciones como lo que sería, si ya mi base de datos está muy grande, digamos, ya no está muy grande, entonces lo puedo hacer un merge. O si un chat está muy grande, le puedo hacer split. Yo puedo ir creciendo con esto, estar haciendo eso. Entonces, espero que les haya servido este demo bastante rápido y de introducción a todo lo que sería un SQL Database.